Bueno, muy buenas tardes ya para todos. Pues no sé si es tan retador lo que me dijo mi querido colega Rafael, pero yo por lo menos trataré de contarles, no sé si buenas o malas noticias según cómo se mire. Y justamente ayer que estábamos reunidos con Rafael hablábamos sobre este asunto que es infraestructura a fondo, esos retos y esas perspectivas que tenemos nosotros en el sector de infraestructura de transporte, que van más allá incluso del sector, van unos retos que en efecto cuenta el país. A mí me preguntan que qué hacen los economistas. Y uno podría preguntarse, ¿a qué nos dedicamos los economistas? Justamente le decía yo a Rafael, que con quien comparto esta profesión, le decía, mira, una manera sencilla de decir qué hacemos diariamente los economistas es la siguiente. Nos dedicamos a explicar por qué lo que predijimos efectivamente no funcionó. Y en eso pasamos nuestro día a día. Entonces aquí vienen todas una serie de teorías, pasamos desde Adam Smith, pasando por Keynes, ahorita estamos en unas políticas neo-keynesianas, etcétera, etcétera. Y creo que al final de cuentas, esto que les quiero contar aquí, por lo menos parte de una realidad y espero por lo menos que dentro de unos mesecitos, por no decir semanas, porque esto cada día cambia con este, digamos, qué hacer de la política, espero que por lo menos le atine a algo. He denominado esta presentación, como bien lo mencionaba, infraestructura a fondo. ¿Qué quiere decir infraestructura a fondo? Infraestructura a fondo se ha convertido desde hace un par de semanas, un par de meses, en el documento rector del sector de infraestructura de transporte en Colombia. Una iniciativa que desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura decidimos emprender hace ya varios años, digamos más o menos un año y medio que venimos construyendo esta herramienta digital, pero que a su vez cuenta con un informe trimestral que les permite a ustedes consultar el estado real y las perspectivas del sector transporte en Colombia. ¿Por qué digo que ha sido retador? Porque seguramente yo como directora de Asuntos Económicos todos los días tengo que enfrentarme a los datos y la veracidad de los datos para efectivamente formular política pública basada en evidencia. Pero encontramos datos aislados en el Ministerio de Transporte, en la Agencia Nacional de Infraestructura y qué decir de la obra pública. Lo que hace Infraestructura a Fondo es que en un solo portal de información logra consolidar todos estos datos del sector de infraestructura independientemente de su modalidad de contratación e independientemente del modo de transporte al cual haga referencia, carretero, portuario, aeroportuario y más recientemente férreo. Voy a organizar esta presentación básicamente como en tres grandes partes. Voy a empezar desde lo macro. Yo no puedo hablar de lo macro sin lo micro, ni lo micro sin lo macro. Y en ese sentido, pues este contexto macroeconómico nos ayuda a entender un poquito dónde estamos, no solamente en Colombia, sino cuál es el impacto que todas aquellas decisiones, no solamente a nivel global, sino también nacional, impactan el sector de infraestructura de transporte. Hoy, digamos que si bien es cierto, tenemos unas cifras relativamente rezagadas en el sentido en que ya dentro de 10 días más o menos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicará las cifras correspondientes al segundo trimestre del año. Quiero contarles un poquito de esa historia, de lo que ha explicado justamente el PIB en nuestro país. Durante el primer trimestre veíamos unas cifras muy cercanas a lo que en principio crecerá nuestra economía a finales de este año, un 2.7%. ¿Eso qué explica o qué básicamente está explicando este crecimiento económico? Dos razones muy sencillas. La primera, las actividades artísticas, esto que llamamos nosotros los economistas los efectos Shakira y los demás, que efectivamente vienen a aportar más allá, digamos que diversión. De otro lado, también no menos cierto, es lo que está aportando de alguna u otra manera las obras civiles, pero seguramente lo que les dijo Rafael es, pero vienen muchos proyectos que efectivamente tardan o tienen un ciclo de maduración importante porque está jalonando entonces la economía las obras civiles. Ya les contaré que explicará ese 3.8%, que es justamente lo que ustedes ven aquí, esa variación sectorial. Tenemos también unas situaciones, digamos, un poco menos alegres. Si bien es cierto que la inversión medida como formación bruta de capital fijo está creciendo, no está creciendo a los ritmos que efectivamente veníamos acostumbrados unos 5, 10 años atrás. Esto por diversas razones, por ciclos que efectivamente la economía trae consigo, pero también ligado a mucha incertidumbre, incertidumbre política, geopolítica en general. Vemos que también hay otras variables que también inciden significativamente en nuestro sector. De un lado el IPC, esto porque es importante para nosotros, porque básicamente con el IPC es que se indexan las tarifas de peajes, por ejemplo, en el caso de la infraestructura carretera.
El empleo, pues obviamente también es importante resaltar que de los 23.7 millones de ocupados que existen en nuestro país, cerca del 7% corresponden al sector de construcción. Este incluye tanto construcción de vivienda como de obras civiles. Y estos dos puntos que ustedes ven aquí también son importantes y creo que tal vez es uno de los mensajes más importantes, sobre todo frente al público del que estamos. ¿Cuál es la percepción de riesgo país que efectivamente nosotros tenemos? Ante unos altos índices de déficit fiscal, por ejemplo, alta incertidumbre, ¿qué está pasando en nuestra economía? Seguramente esto tiene unas perspectivas negativas desde el punto de vista de calificación, riesgo país. ¿Y cuáles son las implicaciones que esto tiene? Pues significativamente eso lo que hace es que automáticamente el sector financiero responda a estas coyunturas. Esto hace que básicamente las tasas de interés se eleven. Si unas tasas de interés, cada vez es mucho más costoso acceder al crédito y esto dificulta el cierre financiero de los proyectos. Entonces, esta mayor percepción de riesgo, recientemente actualizada por Standard & Poor's y Moody's, que ha dado una calificación de BB con perspectiva negativa en el caso de Standard & Poor's, la pérdida de grado de inversión que difícilmente se puede recuperar en el corto plazo y una calificación de BBA3 por parte de Moody's, como bien les decía, aumenta el costo de financiamiento y sobre todo disminuye esa percepción positiva que exista sobre nuestras finanzas públicas. Entonces, como les decía, todo este contexto que se suma también a algo que tal vez quiero contarles muy rápidamente, que también incide es qué está pasando, por ejemplo, en regiones como Ucrania, donde básicamente se definen los precios de la gran mayoría de nuestros insumos utilizados en el sector de infraestructura. Esto, por supuesto, aumenta los costos en el caso de los proyectos. Pero adicional a eso, como bien les decía hace unos instantes, pues este crecimiento del 2.7% en el primer trimestre del año está explicado en gran medida por la variación que tenemos en obras civiles. Fíjense ustedes este histórico que yo tengo aquí. Este pico que ustedes ven aquí en el año 2019 básicamente corresponde a eso que llamamos el cuarto de reactivación, cuando nuevamente esos proyectos que estaban en cuarta generación fueron otra vez, digamos, a través de diferentes procesos, ya fueran de tipo ambiental, contractual, surgieron y nuevamente encontramos ese boom de esos proyectos de infraestructura de cuarta generación. Luego, pues digamos que si bien aquí en el caso de la pandemia, pues el año 2020 no debería ser un año que desde el punto de vista estadístico fuera significativo, eso es lo que explica pues estos decrecimientos nunca vistos. Pero si nosotros sacamos el año 2020, fíjense que la dinámica que ha tenido el sector de infraestructura en los años 2022, 2023 y un poquito el año 2024 son los mínimos históricos. No se había visto esto desde que existen registros, básicamente. Hoy en día estamos en una recuperación y me adelanto un poquito en mi discusión. Esta recuperación se explica por las dinámicas regionales. Si no fuera por Bogotá, si no fuera por Medellín, si no fuera por Antioquia, si no fuera por Barranquilla, difícilmente hoy tendríamos estos escenarios positivos en el sector de infraestructura de transporte. Esto es un símil, básicamente esta gráfica muestra lo que refleja la variación del Producto Interno Bruto en el sector de infraestructura de transporte, corresponde al indicador de producción de obras civiles, que es el hermanito básicamente del PIB de obras civiles, que si ustedes se fijan, mientras que el sector creció 3.8, el IPOC lo hizo en 3.9 en el primer trimestre del 2019. ¿Y qué explica entonces esa variación? Son 5 factores que explican el crecimiento en el sector de infraestructura de transporte. De un lado, la construcción de pistas de aterrizaje. Segundo, la construcción de túneles. Tercero, la construcción de puertos, vías navegables e instalaciones conexas. La construcción de centrales eléctricas en cuarto lugar y la construcción de puentes y carreteras elevadas. A mí me encantaría, como digo yo en clase cuando estoy con mis estudiantes, si alguien aquí de los presentes se atrevería a decir qué proyectos explican estas dinámicas. Y les prometo que Gustavo al final les da un almuerzo, creería. ¿Quién se atrevería? Un proyecto. ¿El qué? Muy bien, el túnel del Toyo. En efecto, ese crecimiento que ustedes ven en túneles corresponde a la dinámica del túnel del Toyo, que para buena noticia de nosotros los colombianos, ayer fue anunciado el cierre financiero por cerca de 1.8 billones de pesos. Es un logro que a nivel regional representa no solamente una salida a Colombia, digamos, hacia el puerto
de Antioquia, que ya más adelante les contaré sobre ese proyecto, sino lo que significa en términos de conectividad para nuestro país al interior. Algo así como lo que decía José Antonio Campo hace muchos años, necesitamos que Colombia deje de ser una economía de archipiélago, necesitamos conectarla a través de infraestructura. ¿Qué otros, digamos, proyectos efectivamente explican este crecimiento? Pues básicamente, en el caso de carreteras elevadas, es el viaducto de la primera línea del metro de Bogotá, hoy cercana al 60% de avance. Este proyecto le impacta de dos maneras al PIB. De un lado, con su viaducto considerado como una carretera elevada desde el punto de vista estadístico, y el componente férreo, que en este momento pues todavía no está en marcha. Pero más adelante eso veremos que será un impulso importante, no solamente en materia de crecimiento, sino también en desarrollo urbanístico y generación de empleo. De otro lado, tenemos, como bien lo decía muy bien, el túnel del Toyo, que recientemente, pues, digamos, dadas un poco como ciertas ineficiencias que se han dado, pues ya la gobernación pudo efectivamente tener casi que la totalidad del proyecto tan importante para el Antioquia y, pues, por supuesto, como bien les decía, para el país. Tenemos Puerto Antioquia. Tenemos a su vez, en el caso del aeropuerto del Golfo de Morrosquillo en Tolú, Sucre, que en este momento está siendo rehabilitado, y eso es lo que explica, me devuelvo aquí un segundito, esta diapositiva de la construcción de pistas de aterrizaje. Ustedes dirán, ¿un crecimiento del 200%? Sí, sí es posible, en la medida en que si no antes no había nada y de la nada hay un solo proyecto, justamente pues eso es un efecto rebote importante. Pero hay otros retos que, como bien les decía Rafael hace unos instantes, hasta ahora son muy buenas noticias en la medida en que un panorama relativamente positivo. Hemos logrado básicamente navegar en estas aguas que por estos días no han sido las más halagüeñas desde el punto de vista del gobierno nacional. Pero todo esto es posible si existe un financiamiento. Sin ello, difícilmente las grandes obras de infraestructura salen adelante. Y hoy Colombia enfrenta un reto no solamente por el sector de transporte, sino en general. ¿Qué está pasando con la caja, con el flujo de caja que tiene el gobierno nacional para cumplir y honrar sus compromisos soberanos? Aquí hay que entender que la infraestructura, antes de ser una política de gobierno, es una política de Estado. Y que otros gobiernos, efectivamente, cuando decidieron tomar esta decisión de invertir en infraestructura, es porque entendieron que la infraestructura tiene un componente contracíclico. La inversión en infraestructura es una condición necesaria, más no suficiente para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico por todos los encadenamientos que efectivamente este trae consigo. Hoy, pues básicamente una noticia relativamente reciente es qué está pasando con el presupuesto general de la nación. No solamente por las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista de recaudar las rentas suficientes, sino que pues básicamente los recursos sean debidamente utilizados. Muchas veces seguramente ustedes han escuchado hablar en medios de comunicación qué está pasando con las vigencias futuras, qué es lo que está pasando con las obras públicas, la obra pública tradicional ejecutada a través del INVIAS y la Aerocivil. Y uno de los grandes cuellos de botella es justamente esto que ustedes ven en pantalla, el presupuesto general de la nación. Hoy en día enfrentamos unos niveles nunca vistos en las entidades del sector en materia de ejecución presupuestal. Desde que existen registros básicamente sobre este tipo de ejecución de las finanzas públicas, nos hemos dado cuenta que el año 2024 y seguramente el año 2025 serán los niveles más bajos registrados. ¿Cómo básicamente esperaríamos que surten? Ustedes aquí en paréntesis encontrarán básicamente los crecimientos respecto al presupuesto general 2025 y lo que en principio está en este momento en el proyecto de ley de presupuesto general de la nación para el sector transporte. Tendríamos que el sector transporte tendría cerca de 20.3 billones de pesos asignados, esto es un crecimiento del 18% respecto a esta vigencia, cuando en esta vigencia este presupuesto está cercano a los 17.13 billones de pesos. Como ustedes ven ahí en pantalla, el grueso del presupuesto se explica por la Agencia Nacional de Infraestructura, quien tiene una inversión cercana a los 7.7 billones de pesos. ¿A qué se van destinados? Justamente a honrar esos compromisos soberanos de las vigencias futuras correspondientes a algunos proyectos de tercera generación, como es el caso de Armenia Pereira Manizales y Ruta del Sol 3, los 20 proyectos de iniciativa pública de cuarta generación y los nuevos proyectos de quinta generación que componen tanto proyectos carreteros como aeroportuarios y fluviales, el caso Canal del Dique.
De otro lado, otro crecimiento que llama particularmente la atención en nuestro sector es qué está pasando con el Invías, que tiene un crecimiento cercano al 47%, pasaría de un presupuesto cercano al 3.4 billones de pesos a 5.4 billones de pesos. El grueso de eso estaría dado en inversión, explicado básicamente por 1 billón de pesos que estaría destinado a caminos comunitarios de la paz total. Esto es un proyecto. Ya la realidad, las discusiones en el Congreso serán de otra índole y ya veremos qué sucederá con ello. Y como les decía, el gran reto del sector hoy en día es la ejecución presupuestal. Aquí traigo en esta pantalla cómo ha evolucionado esa ejecución a 30 de junio de cada una de las vigencias, 2019 hasta el 2025. Y ustedes, pues aquí simplemente yo quería mostrarles rápidamente por qué se dan, digamos, si ustedes se fijan aquí en el caso del Invías, pasamos después de pandemia el año 2021 unas ejecuciones del orden del 25, 22%, 22.7, 21% y una caída hoy en día del 12.4%. La obra pública en este momento está casi que desfinanciada, tienen un rezago hoy en día, básicamente se está pagando el rezago del año 2024 y no lo correspondiente al año 2025. 12%, estamos a 30 de junio. Si uno quisiera hacer el equivalente, pues uno diría, entonces van a ejecutar tan solo el 25%, es una gran pregunta. De otro lado, pues tenemos en el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, que básicamente ejecutaba poquito. ¿Y por qué ejecutaba poquito? Porque los compromisos que tiene que asumir la ANI por contrato tienen que ser saldados hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. Y eso explicaba que básicamente lo que se ejecutaba eran proyectos de inversión, viéndole, por ejemplo, contratos de prestación de servicio. Entonces ustedes se preguntarán, si ellos así, ¿por qué pasamos al 24% y hoy al 15% en las últimas dos vigencias? Básicamente porque con recursos del año 2025 se están saldando deudas del año 2024. Tuvieron que recortar básicamente parte del presupuesto de este año para lograr cumplir con lo establecido desde el punto de vista del presupuesto de este año. Que si bien eso tiene un rezago, pues eso impone un hueco importante que deberá sí o sí ser cubierto para cumplir estos compromisos. Pero también les tengo unas buenas noticias y es que a pesar de todo esto que está pasando y si bien es cierto que se ha cumplido cabalmente con los compromisos, por lo menos en lo que respecta en nuestro sector a la fecha, lo que sí puedo decirles es que sin lugar a dudas las cifras demuestran que desde el punto de vista de la ejecución de las obras, pues sin lugar a dudas tenemos unos avances importantes. Primero, que la cuarta generación de concesiones viales, tal vez el programa más ambicioso que ha tenido nuestra historia en el país en materia de infraestructura de transporte, hoy está cercano a un avance del 90%. Que básicamente que está jalonando aquí en este caso proyectos que por distinta naturaleza, como les decía al inicio, no lograron iniciar cuando tenían que iniciar, pero que una vez resueltos, como es el caso de Santana, Mocoa, Neiva, Popayán, Santander de Quilichao, el tercer carril de la Bogotá, Girardot, entre otros, hoy explican dicho crecimiento o pues explican un poquito, de alguna medida, el PIB de nuestro sector. Y además avanzan en su etapa de construcción otros proyectos de índole carretero y aeroportuario de quinta generación, siendo la malla vial del Valle del Cauca, accesos Cali Palmira, aquella que dentro de esa quinta generación registra cercano un 34%. Luego vienen Sabana de Torres Curumaní, Puerto Salgar, Barranca Bermeja, que son proyectos las troncales del Magdalena C1, la antigua Ruta del Sol 3, Buga, Buenaventura y la IP Aeropuerto Rafael Núñez, que inició su acto de inicio hace cerca de 3 meses. Otros proyectos que también vendrían a jalonar la economía y que efectivamente por diversas también razones de índole sobre todo ambiental están aún en fase de preconstrucción, que es el caso de Accesos Norte fase 2 y la IP de la Avenida Longitudinal del Sur, el corredor férreo, como bien lo decía Rafael, de hecho ayer, hace 2 días, firmaron el acta de inicio, son proyectos que efectivamente vendrían a jalonar, y los ecosistemas del Canal del Dique, cuya buena noticia hace 2 días, aprobación de recursos para iniciar los estudios de impacto ambiental. La otra buena noticia y lo paradójico de este asunto es que si bien hay cierta, digamos, poco como inadversión, por decirlo de alguna manera, hacia el sector privado, salieron los pliegos definitivos publicados por parte de la ANI para iniciar la adjudicación del estanquillo Popayán,
un proyecto clave para el sur de nuestro país que conectará precisamente el centro con el sur de Colombia. Un CAPEX de alrededor de 6 billones de pesos, con un OPEX cercano a los 2.8 para un total de inversión de 8.8 billones de pesos, que será contratado bajo APP. Y una serie de proyectos que vendrán, que están en estructuración, que por su índole, al ser iniciativas privadas, no requerirán recursos públicos, pero sí estarían jalonando la economía, dada pues esta misma condición, le estarían dando un respiro básicamente a las finanzas públicas. Esos proyectos aeroportuarios, como es el caso del Dorado Máximo Desarrollo, la ampliación de nuestro aeropuerto El Dorado, el nuevo aeropuerto de Cartagena de Indias, el aeropuerto suroccidente, que básicamente es el aeropuerto de Palmira, que le da Alfonso Bonilla Aragón. Proyectos carreteros que en lo personal a mí me duelen un montón, en el sentido en que Villeta-Guaduas, pues básicamente es lo que necesitamos para conectar a Bogotá con la costa atlántica. Hay otro proyecto también ahí en mente y es Santuario Caño Alegre, para lograr conectar completamente Bogotá con Medellín, y la IP Conexión Centro, que es lo que falta el tramo para lograr la conexión entre Bogotá y Buenaventura, además de un tramo que hace falta también entre Calarcá e Ibagué, para poder lograr cumplir a totalidad esa doble calzada hasta Buenaventura. Y un proyecto que, si bien es cierto, hoy en día ha enfrentado diferentes dificultades, es el dragado de profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura. El puerto de Buenaventura hoy en día tiene más o menos un calado de alrededor de 12.5 y 13.5 metros de profundidad, que es muy por debajo de lo que está, por ejemplo, el caso de Shanghái y Pozoe, donde básicamente las profundidades son de 16 metros. Si no se logran esos 4 metros, por lo menos, estamos perdiendo competitividad. El 99% de nuestros productos, por ejemplo, como el azúcar, se van por Buenaventura hacia Asia. Difícilmente, si no se logra este proyecto, pues estaríamos perdiendo competitividad y una de nuestras regiones más importantes estaría perdiendo, sin lugar a duda, una oportunidad de crecimiento enorme. ¿En qué está este proyecto? Este proyecto en este momento está en actualización de estudios y diseños por parte del INVIAS. Hace falta la serie de protocolizaciones con comunidades, pero además lo más importante, definir la fuente de financiación de este proyecto, que bien podría ser a través de un mecanismo de vigencias futuras extraordinarias, que es un mecanismo que perfectamente pues, tiene a potestad el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Ministerio de Transporte. Y para cerrar, pues quiero presentarles que todos estos análisis ustedes podrán consultarlo en esta nueva herramienta que se llama Infraestructura a Fondo. Es un documento que es una iniciativa, como bien les decía, pionera en el país, que el propósito básico de esto es analizar el estado actual y las perspectivas del sector de infraestructura de transporte. Este documento, pues básicamente, como les contaba al inicio, lo que busca es unir en un solo portal de información todos los aspectos relacionados a los proyectos de carreteras, puertos, aeropuertos, férreos, independientemente de su modalidad de contratación. Y no solamente para el ámbito nacional, esto está en construcción y la idea es que básicamente esto también abarque regiones, es decir, ciudades capitales. La estructura básicamente siempre será la misma. Cada trimestre ustedes van a ver al doctor Juan Martín Caicedo presentando cuál es el balance de este trimestre según lo que ello aplique. Esta primera edición fue lanzada el 29 de mayo, esperamos la primera semana de septiembre sacar esta segunda edición. Básicamente aquí ustedes encontrarán lo básico de una introducción, adelante por allá, pero por supuesto. Mientras les cuento entonces cómo está estructurado. Este documento está estructurado en 4 grandes partes. Una primera parte que hace referencia a un balance macroeconómico y sectorial desde el punto de vista fiscal y pues por supuesto aplicado al sector transporte e infraestructura. Lo segundo, una completa radiografía de infraestructura a fondo con un capítulo de concesiones para cada uno de los modos, con un capítulo especial referente a las estructuraciones en curso, las fechas. No es lo mismo una estructuración el día 0 que el día ya cuando está en fases de aprobaciones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso, pues obviamente, a la luz de los nuevos negocios resulta ser fundamental. Lo tercero es un capítulo correspondiente a la obra pública, los grandes proyectos de obra pública, los grandes programas, legalidad, reactivación y un capítulo pues específico a la coyuntura que corresponde a caminos comunitarios de la paz total. Y siempre encontraré un cuarto capítulo. Ese cuarto capítulo es un capítulo especial que este año lo que hizo fue un balance a las metas establecidas en materia de transporte y de agua y saneamiento básico previstos en el Plan
Nacional de Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones. Esperamos para la siguiente edición sacar un capítulo especial correspondiente a los programas de gestión vial integral, es decir, aquellos proyectos que eran concesionados y que hoy en día ya no son concesionados porque finalizaron su etapa, obviamente, de operación y mantenimiento y ya revirtieron al Estado. Y esperamos obviamente que también puedan venir temas de transporte masivo más adelante, que tengamos un balance de lo que está pasando con los accesos o las vías de acceso a las ciudades capitales y por supuesto Bogotá como un jaloneador de nuestro sector. Entonces eso es básicamente lo que estaba descrito en esta siguiente diapositiva. Lo mío por lo menos no es un alma oscura y negra como la del caso de Germán, de Rafael, pero sí lo que puedo decir es que muchas gracias y espero que no hayan sido noticias tan negativas, por lo menos creer en nuestro sector. Muchas gracias. Pues Giner, claro.